Bienvenidos un día más a mi canal, donde la emoción y el drama son el plato principal. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, pasiones desbordadas y secretos que te mantendrán pegado a la pantalla. Prepárense para un viaje a través de las pasiones turcas, esas series que una vez que empiezas a ver es imposible parar. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones, análisis y mucho entretenimiento. Dale a ese botón rojo y únete a esta gran familia. ¿Listos para descubrir esas series turcas que te robarán el corazón y te harán olvidar por completo el resto del mundo? Pues bien, vamos a comenzar con un pequeño disclaimer. Las series que vamos a mencionar hoy son, digamos, para un público más adulto. Hay mucha pasión, mucho drama, y algunas situaciones que pueden ser intensas. Así que ya están advertidos. Preparad las palomitas y los pañuelos porque vamos a necesitar ambos. Comenzaremos con una serie que personalmente me fascinó, Fatmagul Unsuku, o como la conocemos por aquí, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Esta no es una historia de amor convencional, sino una historia de supervivencia, de resiliencia y de cómo una mujer puede encontrar la fuerza para reconstruir su vida después de una tragedia inimaginable. Fatmagul es una joven inocente que vive en un pequeño pueblo costero y que, de la noche a la mañana, su vida se ve destrozada por un acto terrible. La serie sigue su camino de recuperación, su lucha por la justicia y la sorprendente conexión que surge con Kerim, uno de los hombres involucrados en el incidente, aunque él jura ser inocente. Es una serie dura, sí, pero también muy conmovedora y con unas actuaciones impecables. Beren Saat, quien interpreta a Fatmagul, es simplemente magistral. Prepárense para llorar a mares, pero también para sentir una gran admiración por la fortaleza de esta mujer. Profundicemos un poco más en el universo de Fatmagul Unsuku. Lo que hace a esta serie tan impactante no es solo la crudeza del tema que aborda, sino también la forma en que lo hace. No se trata de un simple melodrama, sino de una exploración profunda del trauma, la vergüenza y la estigmatización que sufren las víctimas de agresión sexual. La serie te obliga a confrontar realidades incómodas y a cuestionar los prejuicios de la sociedad. Vemos cómo Fatmagul, interpretada con una sensibilidad y fuerza asombrosas por Beren Saat, pasa de ser una joven alegre y llena de sueños a una mujer traumatizada y asustada. Su proceso de sanación es lento y doloroso, pero también inspirador. Además, la serie destaca por su impecable dirección y cinematografía, capturando la belleza del paisaje costero turco, que contrasta fuertemente con la oscuridad de la trama. Los personajes secundarios también están muy bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos, lo que enriquece la narrativa y la hace aún más compleja. La relación entre Fatmagul y Kerim es central en la serie. Kerim, atormentado por la culpa, lucha por redimirse y proteger a Fatmagul. Su relación evoluciona de la desconfianza y el odio al amor y la comprensión. Es un amor complicado y lleno de obstáculos, pero también muy conmovedor. Ahora, cambiemos un poco de tercio y vayamos a una serie un poco más contemporánea, pero igualmente adictiva, Kara para Aşk, o Dinero sucio y amor. Esta serie combina acción, romance y misterio de una manera que te mantendrá al borde del asiento. Ömer Demir es un policía que investiga la muerte de su prometida, mientras que Elif Denayse es una diseñadora de joyas que se ve envuelta en una red de lavado de dinero tras la muerte de su padre. Sus caminos se cruzan y aunque al principio desconfían el uno del otro, pronto se dan cuenta de que son los únicos que pueden desenmascarar la verdad. La química entre los protagonistas, interpretados por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, es explosiva. No podrás resistirte a su romance prohibido mientras intentan resolver el misterio que rodea la muerte de sus seres queridos. Además, la trama está llena de giros inesperados y personajes turbios que te harán dudar de todo el mundo. Kara para Aşk destaca por su ritmo trepidante y su trama intrincada. La serie te engancha desde el primer episodio y no te da respiro. Cada capítulo está lleno de suspense, acción y revelaciones sorprendentes. La investigación de Ömer y Elif los lleva a descubrir una conspiración que involucra a poderosos empresarios, políticos corruptos y peligrosos criminales. La serie explora temas como la codicia, la corrupción, el poder y la justicia. Pero por supuesto el romance entre Ömer y Elif es el corazón de la serie. Su relación es complicada y llena de obstáculos, pero también muy apasionada. Ambos personajes tienen personalidades fuertes y definidas, lo que genera una dinámica muy interesante en pantalla. Engin Akyurek como Ömer Demir,
aporta una intensidad y un carisma arrolladores a su personaje. Tuba Büyüküstün, como Elif Denayse, transmite la vulnerabilidad y la determinación de una mujer que se ve obligada a enfrentarse a un mundo de oscuridad y peligro. La serie también cuenta con un elenco de actores secundarios de gran talento, que dan vida a personajes memorables y complejos. Los villanos son especialmente memorables, con motivaciones claras y una maldad que te hará odiarlos. Otra joya que no puedo dejar de recomendarles es Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es una serie clásica, una adaptación de una novela turca que ha sido un éxito rotundo en todo el mundo. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter, aburrida de su matrimonio y seducida por la juventud y el encanto de Belul, el sobrino de Adnan, comienza una relación apasionada y secreta con él. La tensión y el drama en esta serie son palpables. La actuación de Beren Saat como Biter es sencillamente impresionante. Te sentirás atrapado por la red de mentiras, traiciones y deseos prohibidos que envuelve a los personajes. Prepárense para un final impactante que los dejará sin aliento. Aşk Memnu es una serie que explora los límites del deseo, la ambición y la traición. Biter es un personaje complejo y fascinante. Es una mujer hermosa, inteligente y ambiciosa, pero también está llena de inseguridades y frustraciones. Se casa con Adnan por despecho y por interés, pero pronto se da cuenta de que no es feliz. Belul, el sobrino de Adnan, es el polo opuesto de su esposo. Es joven, guapo y divertido, y Biter se siente irresistiblemente atraída por él. Su relación es un torbellino de pasión y peligro. Saben que lo que están haciendo está mal, pero no pueden evitarlo. La serie está llena de momentos de tensión y erotismo. La química entre Beren Saat y Kwan Tatl es innegable. Te sentirás atrapado en su red de deseo y mentiras. La serie también destaca por su lujosa producción y su impecable ambientación. La mansión Ziyagil es un símbolo de poder y riqueza, pero también de decadencia y corrupción. Los personajes visten ropas elegantes y sofisticadas, y la música es cautivadora. El final de la serie es uno de los más impactantes y memorables de la televisión turca. No te lo vamos a spoilear, pero te aseguramos que te dejará sin aliento. Ahora, si lo que buscas es una serie con una protagonista femenina fuerte e independiente, te recomiendo Siyah Beyaz Aşk, o Amor en Blanco y Negro. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado, para salvar su vida. A pesar de sus diferencias, entre ellos surge una atracción irresistible. Asl intenta cambiar a Ferhat y mostrarle la belleza de la vida, mientras que Ferhat protege a Asl del peligroso mundo en el que vive. La serie tiene un ritmo trepidante con mucha acción y escenas románticas intensas. El contraste entre la pureza de Asl y la oscuridad de Ferhat es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Prepárense para un romance lleno de altibajos y giros inesperados. Siyah Beyaz Aşk es una serie que juega con los contrastes, el blanco y el negro, el bien y el mal, el amor y el odio. Asl es una doctora que cree en la bondad de las personas y que dedica su vida a ayudar a los demás. Ferhat es un sicario que ha vivido toda su vida en el mundo de la violencia y la muerte. Sus mundos son completamente diferentes, pero el destino los une. La serie explora la transformación de Ferhat a medida que Asl le muestra la belleza de la vida y lo ayuda a encontrar la redención. Su relación es un desafío constante. Asl tiene que luchar contra la oscuridad de Ferhat y protegerlo de sus enemigos. Ferhat tiene que aprender a confiar en Asl y a abrir su corazón al amor. La serie está llena de escenas de acción y suspense, pero también de momentos románticos e íntimos. La química entre los protagonistas Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol es innegable. Te sentirás atrapado en su historia de amor prohibido. No podemos olvidarnos de Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie americana DOC. Aunque inspirada en la original, Medcezir tiene su propio encanto y un toque turco que la hace única. La serie sigue la historia de Yaman Koper, un joven de clase baja que es acogido por Selim Serez, un abogado rico y poderoso, y se muda al lujoso barrio de Altınköy. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular y problemática, y entre ellos surge una conexión inmediata. Medcezir es una serie llena de romance, drama juvenil y conflictos familiares. Los personajes son muy carismáticos y la banda sonora es excelente. Si te gustaban las series adolescentes con mucho drama, esta es para ti.
Medcezir captura la esencia del drama adolescente, pero con un toque turco que la hace especial. La serie explora temas como la clase social, la identidad, el amor y la amistad. Yaman es un chico de clase baja que tiene que adaptarse a un nuevo mundo de riqueza y privilegios. Mira es una chica rica que tiene problemas familiares y emocionales. Su relación es complicada y llena de altibajos, pero también muy apasionada. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones de artistas turcos populares. La música es un elemento importante en la serie y ayuda a crear la atmósfera adecuada para cada escena. Los personajes secundarios también están muy bien desarrollados, cada uno con sus propias historias y motivaciones. La serie te enganchará desde el primer episodio y te hará reír, llorar y suspirar. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Yerde o Intruso. Esta serie es un thriller policíaco que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es reclutado por la misma mafia. Sin saber que son hermanos, ambos se enfrentan en una guerra sin cuartel. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. Las actuaciones son excelentes y la trama es muy bien construida. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Yerde es un thriller policíaco que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. La serie está llena de acción, suspense y giros inesperados. La trama es compleja y bien construida, y las actuaciones son excelentes. La historia de los dos hermanos separados que crecen en lados opuestos de la ley es fascinante. Sarp y Umut son personajes complejos y llenos de matices. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención. Te sentirás atrapado en su guerra sin cuartel y te preguntarás quién saldrá victorioso. La serie también destaca por su cinematografía y su banda sonora. La música es tensa y dramática, y ayuda a crear la atmósfera adecuada para cada escena. Si te gustan los thrillers policíacos con mucho suspense, acción y drama, Yerde es la serie perfecta para ti. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series más apasionantes y adictivas que Turquía tiene para ofrecer. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, hay muchísimas más series turcas esperando a ser descubiertas. Para resumir un poco, hoy hemos hablado de series intensas, apasionadas y llenas de drama, como ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, Dinero sucio y amor, Amor prohibido, Amor en blanco y negro, Medcezir e Intruso. Series que te harán reír, llorar, sufrir y sobre todo amar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo estas recomendaciones con ustedes. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Hay alguna que no haya mencionado y que crean que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman el drama turco, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de recomendaciones y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.